Capítulo 4. El largo brazo de la ley. Alex no estaba seguro de qué lo había despertado. Había estado muy contento cazando un elefante salvaje en sus sueños, disparando toma tras toma del animal enojado, desde la seguridad de su casa de árbol en la selva. Pero de repente estaba despierto, en el sillón de Kobe, escuchando el suave ronronear de la computadora del estudiante. El muchacho bostezó, llenando los pulmones del fresco aire nocturno que entraba por la ventana abierta. Un vistazo al reloj digital sobre la biblioteca mostró que su corta siesta, como había descrito su necesidad de interrumpir su vigilia del parque, había sido de 4 horas. Eran las 3. Alex se levantó, pestañeando fuerte para quitarse el sueño de los ojos, caminó con rigidez hasta la ventana y se acomodó al lado del trípode. El zumbido continuo de los grillos llenaba el aire y el sonido se mezclaba con el ocasional ladrido que hacía eco desde algún lugar distante. Tanto la calle como el parque estaban cubiertos con la capa apretada y oscura de la noche, y sus pliegues oscuros acomodaban a regañadientes la intrusión forzada de las farolas. La escena parecía casi irreal, como si un artista hubiera pintado Cypress Hill y su pedacito de verde con menos colores que de costumbre. Negro, blanco, gris, plateado y un toque de amarillo parecían ser las tonalidades elegidas. Alex se ubicó detrás de la cámara y entrecerró un ojo para mirar por el visor. Aún más colores desaparecieron, ya que la tecnología de visión nocturna que tenía el aparato amplificaba la luz que encontraba y la presentaba en tonos nítidos, pero monótonos, de verdes y blancos. A través del ojo imperturbable de la cámara, el muchacho observó las siluetas de los árboles, las veredas serpenteantes, e incluso el césped que cubría los patios. Si hay luz, aunque sea un poquito, que se refleje sobre el sujeto, había dicho Kobe, este aparato increíble lo notará. No se verá como si fuera de día, pero tampoco como si fuera de noche. De repente, un pequeño animal pasó a toda velocidad por la escena. Alex se tensó. ¿Qué fue eso?, susurró muy suavemente. Creo que Don Ardilla está oliendo esos maníes. Movió la cámara hacia la izquierda y, efectivamente, sobre el césped estaba el animalito de cola tupida que Alex había estado persiguiendo por días. El muchacho contuvo la respiración mientras acercaba el dedo índice de su mano derecha al disparador. Pero antes de poder presionarlo, el animal se movió. «Ah», susurró Alex. «Quédate quieto, animalito». Siguió a la criatura sin perderla de vista mientras ella paseaba. «No debes estar moviendo la cámara cuando saques la foto», le había advertido Kobe. «Dispara cuando todo esté fijo, y no estés girando la cámara, ni haciendo zoom». La ardilla continuó caminando y saltando por el césped. Pausando solo para rascarse un poco. A veces desaparecía detrás de una pila de hojas, para volver a aparecer para continuar su paseo nocturno por Benson Park. «Eres mía», susurró Alex una y otra vez. «No voy a perderte de vista hasta que saque una buena fotografía. Así que quédate quieta». Al pasar por el centro del parque, el animal titubeó cerca de un banco y se rascó detrás de la oreja. Nuevamente, el dedo del joven detrás de la cámara se acercó con rapidez al disparador. Pero antes de poder tomar esa fotografía, el animal continuó su paseo. Entonces, el muchacho notó algo extraño en la escena, justo detrás de donde la ardilla se había detenido. Alex forzó la vista, intentando comprender la forma inusual que llenaba el visor. Y ahí, uno de los objetos misteriosos se movió levemente. ¡Qué cuernos! A Alex se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de lo que estaba viendo. Los objetos extraños no eran piedras ni arbustos. No eran pilas de pasto ni de hojas. Eran botas. 2 botas. Y no estaban vacías. El muchacho levantó la cámara y movió el control de zoom del gran teleobjetivo.
Lentamente, las botas se alejaron un poquito, mientras la imagen del parque se agrandaba para incluir la porción derecha de un banco del parque. Alex alejó aún más el zoom, hasta que en la escena se veía el banco completo y parte de los alrededores. Alex dio un gritito ahogado. Allí, sentado en el banco frente a la enorme estatua, había un hombre. Su silueta se distinguía claramente gracias a la función de visión nocturna del equipo. Clic. Sin pensarlo, Alex presionó el disparador con el dedo índice. Escuchó que la cámara pitó una vez, y luego otra, indicando que estaba lista para disparar otra vez. Detrás de él, la imagen del hombre sentado en el banco apareció en el monitor de la computadora. Ese debe ser nuestro bandido, dijo Alex en voz muy baja, el hombre en las sombras, el malvado que irrumpió en la ferretería. ¿Qué estás murmurando? El muchacho dio un salto de sorpresa cuando Kobe entró en la habitación, bostezando. «Kobe», susurró Alex con una voz extraña y aguda. «Mira el monitor, mira el monitor». El estudiante se sentó frente a la computadora. Todavía se refregaba los ojos. ¿Capturamos la ardilla?, preguntó. ¿Se parece eso a una ardilla?, respondió Alex muy entusiasmado. Cuando Kobe se enfocó en la imagen que brillaba en su pantalla, pestañeó dudando de lo que veía. Entonces, la realidad lo golpeó como un ventarrón. ¿Qué? ¿Él está allí ahora? Sí. El estudiante tomó el teléfono de la base y llamó al primer número en el marcado rápido. Alex escuchó los tonos amortiguados del número que se marcaba rápidamente, y su amigo comenzó a hablar. ¿Hola? Sí. Habla Kobe Myers. Hay alguien en el parque, sentado en el banco frente a la estatua. Puede que sea el hombre que están buscando. Ya sabe, el que tiene un arma. Sí. Todavía está allí. Clic. Kobe escuchó el sonido de la cámara. Esta vez, cuando la imagen apareció en la pantalla frente a él, notó que Alex había hecho zoom para sacar una foto del rostro del hombre. Le hizo una seña con el pulgar hacia arriba al joven en la ventana mientras terminaba la comunicación telefónica. Están viniendo, avisó. Síguelo con la cámara. No lo pierdas de vista. Alex asintió, agarró con un poco más de fuerza el cuerpo de la cámara, y entrecerró el ojo que miraba por el visor, estudiando el rostro que llenaba el campo de visión. Aún con el extremo procesamiento por el que pasaba la imagen, podía distinguir que era el rostro de un hombre mayor, como el conserje de la escuela. Pero no era el conserje. Este hombre tenía ojos diferentes, y su quijada no era tan marcada. Alex comenzó a sentirse un poco inquieto. El rostro le resultaba un poco conocido, como si lo hubiera visto alguna vez. La curva de la nariz, el ángulo del mentón, los ojos. Quizá había visto su imagen en una revista o un libro. Quizá en una nota del señor Shepard en el periódico. El muchacho sacudió la cabeza como para aclarar los pensamientos. No se estaba imaginando estas cosas. Este hombre era un desconocido, alguien que no debía estar en Benson Park a las 3 de la mañana. Alex se alejó de la cámara hacia el monitor donde su última foto brillaba en la oscuridad, revelando una característica que no había notado del todo por el visor. El desconocido sentado en el banco se veía triste. Los dos cazadores escucharon un coche que se acercaba y el eco de pisadas en la calle, más abajo. Alex regresó a la cámara y apuntó el objetivo a la entrada del parque. Dos oficiales, con armas en las manos, entraban a Benson Park. El muchacho detrás de la cámara y el estudiante frente a la computadora observaron a los oficiales acercarse en la oscuridad al visitante desprevenido. Alex preparó el dedo sobre el disparador y esperó, alejando el teleobjetivo para que se viera el banco y los árboles que lo rodeaban. Entonces, con un grito distante, los oficiales corrieron hacia el hombre. Uno desde adelante y el otro desde atrás, clic.
El anciano se puso de pie de un salto, asustado por la repentina aparición de los oficiales. Clic. Un oficial gritó y su voz autoritaria interrumpió la quietud del pueblo silencioso. «Quieto. No se mueva». Clic. El desconocido se dio vuelta para correr, pero fue abordado inmediatamente por el segundo oficial. Clic. Hubo un corto altercado mientras los dos oficiales sujetaban al hombre que forcejeaba en el suelo, se arrodillaron sobre él en un esfuerzo por inmovilizar sus brazos y piernas que se sacudían violentamente. Clic. Clic. Todo terminó en menos de 30 segundos, y los dos oficiales se llevaron a su cautivo del parque. Alex y Kobe observaron a los tres hombres cruzar la calle, entrar al patrullero y alejarse. Kobe corrió a la computadora e ingresó algunos comandos para guardar las imágenes en el disco. Abrió otro programa y comenzó a quemar las imágenes en un CD. «Eso fue increíble», murmuró mientras sacudía la cabeza con incredulidad. «Alex, lograste algunas fotografías absolutamente increíbles de un hombre malvado siendo atrapado por el largo brazo de la ley». Señaló hacia la ventana. «Creo que capturaste al verdadero animal silvestre de Benson Park». Kobe miró a su joven amigo. «Pero, ¿qué pasa?» Alex se había quedado mirando la, ahora, silenciosa calle. Los grillos ya no cantaban. La violencia del arresto había perturbado su mundo. «Se veía tan triste», dijo el muchacho suavemente. Por supuesto que se veía triste. Lo atraparon dos de los mejores de Cypress Hill. «¿Pero dónde estaba el arma?», continuó Alex. «No tenía un arma. Quizá la dejó escondida en algún lado. Además, ¿a quién le importa? El misterio está resuelto. Había un anciano dando vueltas por el pueblo, robándole a la gente. Ahora está camino a la cárcel. Caso cerrado. Y tú tienes imágenes digitales increíbles de todo el encontronazo. Buen trabajo, Alex. Eres asombroso». El muchacho volvió a mirar por la ventana. «No lo sé», susurró. «Realmente no estoy seguro». Más allá de las cortinas, podía ver la silueta de los árboles y las veredas, mientras la luna iluminaba el contorno de la estatua que se elevaba en su pedestal en el centro de Benson Park. El señor Cho miró los jóvenes rostros ansiosos que fijaban la mirada en él. Cada miembro del grupo reunido vestía el uniforme del amado Club de Conquistadores, todos cuidadosamente planchados y adornados con pañuelos. «Bandas, pines y especialidades», sonrió, disfrutando del entusiasmo que brillaba en todos los ojos. «Debo decir», comenzó, mirando a Alex, que estaba sentado en la primera fila, entre Sane y Alicia, que cuando nuestro club de las especialidades comenzó a cumplir los requisitos de la especialidad de fotografía, no tenía ni idea que uno de ellos llegaría a ser famoso. Todos se dieron vuelta para mirar a Alex, que se acomodó en su asiento y carraspeó un poquito. El líder del club sostenía en las manos la última edición del periódico Cypress Hill Messenger. Alex Timmons logró una primera plana con sus excelentes fotografías del arresto en Benson Park. Creo que deberíamos darle a nuestro fotógrafo incipiente un fuerte aplauso por su trabajo duro. Aplausos y silbidos estallaron en el salón. Los 23 miembros del Club de Conquistadores de Cypress Hill demostraban su aprobación. Alex se puso de pie, titubeante, y saludó con timidez. Se lo veía muy incómodo. Mientras aplaudía con los demás, el señor Cho le hizo señas para que fuera al frente y se parara junto a él. El alboroto continuaba, y Alex levantó la mano. «Mi amigo Kobe Myers trajo los equipos», gritó, tratando de hacerse escuchar. «Él me enseñó cómo usarlos. No fui solo yo». El señor Cho hizo señas al grupo para que se volvieran a sentar. «Escuchen», Club indicó. «Alex quiere decir algo». Cuando el salón volvió al silencio, Alex carraspeó.
Kobe y yo estábamos tratando de sacar una foto de una ardilla, y justo vi al hombre sentado en el parque. Fue un accidente. No es gran cosa. ¿No es gran cosa? Se rió un conquistador. Atrapaste al sujeto que nos estaba robando. Mi papá dijo que el anciano hasta tenía en el bolsillo algunas de las cosas que habían sido robadas. Lo atrapaste en el acto, y el comisario Curtain va a levantar el toque de queda esta noche. No sé los demás, pero yo creo que eso te hace un héroe. Una nueva ovación se hizo sentir en el salón. Alex se movía, inquieto. No, esperen, gritó. Esperen un minuto. Miró a su alrededor, a los rostros sonrosados de tanto gritar, y sintió manos que le daban palmadas en la espalda y lo golpeaban amistosamente en el brazo. Esperen, insistió, tratando de que lo oyeran, no entienden. No, no creo que sea el ladrón. Es solo un anciano, después de todo. Nada más. El señor Cho se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se siente ser un héroe? Preguntó. No soy un héroe, exclamó Alex, pero el tumulto gozoso ahogó sus palabras. Solo saqué una foto de un anciano en un parque. Eso fue todo lo que hice. Nadie lo oyó. Todos en el salón, y en el pueblo entero, estaban aliviados de que la oscura sombra del temor que los había cubierto se hubiera disipado. Habían estado temerosos de caminar por las calles. Cada vez que miraban por las ventanas de noche se preguntaban si el bandido estaba, en ese mismo instante, acechando sus hogares o negocios. Saber que habían atrapado al malvado, y que ahora residía en la cárcel del comisario Curtain los llenaba de un tipo de alivio que nada podía alterar. La incertidumbre y el miedo abrasador había desaparecido. Caso cerrado. Más tarde, después de que los vítores se hubieran apagado y se hubieran tratado asuntos importantes del club, los conquistadores cambiaron su atención, del fotógrafo reacio a las habilidades de marcha. En pocas semanas, el club participaría del festival de verano anual del pueblo, y el señor Cho había creado unas nuevas rutinas que quería que todos probaran. La fotografía y el heroísmo tendrían que esperar. Por el momento, la atención de cada miembro del club, incluyendo a Alex Timmons, estaba puesta en distinguir el pie derecho del izquierdo. Pero aún mientras marchaba rígidamente, al regular pum, pum, pum del redoblante de Sane, el muchacho miraba de reojo una ventana oscura en lo más lejano del salón de actividades recreativas de la iglesia. Allí había un anciano triste, retenido en una celda por un crimen que Alex creía que aquel no había cometido. Pero nadie lo escuchaba. Nadie le creía cuando insistía en que el hombre que había atrapado la policía, no era el ladrón de la ferretería. No estaba seguro de por qué se sentía así. Quizá era la mirada de sorpresa del hombre cuando los oficiales corrieron hacia él. Quizá era la manera en que había forcejeado cuando lo esposaban. Quizá era el miedo reflejado en su mirada cuando lo sacaban del parque y lo empujaban para que entrara al patrullero. Los hombres malos tenían muy en claro eso del arresto. Probablemente lo habían experimentado antes. Este hombre se veía totalmente desprevenido para lo que le ocurrió esa noche. Alex sacudió la cabeza como para aclarar sus pensamientos mientras giraba y marchaba prolijamente con los demás conquistadores, cuyos zapatos bien lustrados marcaban el ritmo de la rutina. Los oficiales habían encontrado un pequeño cortaplumas escondido en el pantalón del hombre, el mismo tipo de cortaplumas que alguien había robado de la ferretería. ¿Y qué pensar de ese par de guantes de trabajo nuevos que encontraron en su delgada y gastada campera? También estaban en la lista de cosas robadas de la ferretería. El muchacho frunció el ceño. ¿Por qué un desconocido llevaría unos guantes consigo en pleno verano, en el parque de un pueblo, a las 3 de la mañana? Sí, había muchas evidencias que lo conectaban con el robo.
Por eso el comisario Curtain se había sentido lo suficientemente seguro como para levantar el toque de queda. Pero el anciano simplemente no se veía ni actuaba como un ladrón, simplemente no cerraba. Alex giró con los demás de su fila y realizó el saludo al señor Cho, que estaba en posición de firmes en un extremo del salón. Pum, pum, pum. El redoblante de Sane sonó con los últimos golpes de la rutina. El líder tenía una sonrisa de oreja a oreja. Nada mal, anunció a las filas ordenadas de conquistadores que permanecían de pie, firmes, ante él. Nada mal. Hagámoslo solo una vez más antes de terminar por hoy. Mientras Alex y los demás volvían a sus posiciones para iniciar otra vez la rutina, el muchacho le dio un vistazo a la ventana oscura, con una nueva determinación en mente. Sí, encontraría las respuestas a sus preguntas inquietantes. Si el hombre en el parque no era el ladrón, eso quería decir que en algún lugar estaba el verdadero bandido. Probablemente riendo a carcajadas de las fotografías del periódico. Quizá estaba preparando otra visita de medianoche a las calles de su pueblo dormido. Sin embargo, esta vez, quizá alguien. Probablemente alguien metido en sus propios asuntos. Podría interponerse en su camino. El muchacho tembló al recordar que el verdadero ladrón escondía algo en su campera que era mucho más peligroso que un pequeño cortaplumas y un par de guantes de trabajo. Para reflexionar. 1. Alex fotografió a un hombre en el parque, de noche, asumiendo que era el malo. ¿Cómo se sintió después? ¿Es sabio asumir cosas sin tener pruebas? ¿Hasta qué punto es sabio confiar en nuestro instinto? 2. Alex observó que el hombre desconocido en el parque se veía triste. ¿Te parece necesario prestar atención a cómo se sienten las personas, incluso si son desconocidas? 3. En la reunión de conquistadores, reconocen desde el frente la acción de Alex. ¿Es importante que nos reconozcan por nuestros logros? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio en este tema? 4. ¿Fue correcta la actitud del grupo de conquistadores al minimizar lo que Alex intentaba decir? Suele ser fácil dejarse llevar por lo que hace un grupo grande de personas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en casos así? ¿Puede una sola persona hacer una diferencia?